Bueno, pues ya estamos de regreso a la hora prometida, son y 25, y vamos a empezar con el siguiente ponente. Saludo ya a Pablo Julián. Pablo, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias Luigi por organizar estos foros y estas conferencias. Espérate que me pongo el auricular. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, Pablo nos va a hablar de ahorrar. Así, directo, claro y al grano, como están siendo todas Correcto, las ponencias. Pablo, pues mira, si quieres ya compartir las diapositivas, por favor. correcto. ¿Me Ahí estáis está, ponlo viendo ahí. ahora bien? Efectivamente, correctamente y nada, ponlo en modo presentación, se ve perfecto y yo me voy a ocultar y ya te veo después cuando termines. Hasta ahora, Pablo, y suerte. Venga, perfecto. Pues antes que nada, muchas gracias a los asistentes y enhorabuena que ya estar un viernes aquí pendientes de la difusión que hace pues, desde Value School. Ya es un éxito, ¿no? En sí mismo. Yo voy a hablar de la segunda parte del plan que nos acaba de explicar Josan. La primera ya la ha explicado Rafa, que es la parte del ganar más dinero. Y ahora, ¿qué hacemos con ese dinero, no? Pues tenemos que ahorrarlo y vamos a explicar en esta breve ponencia el porqué del ahorro, las trampas a las cuales nos enfrentamos en el ahorro, los tipos de gastos que hay, en cuáles deberíamos ahorrar y en cuáles no. Y una última parte que a mí me ha gustado mucho, que es sobre la filosofía y el cómo ahorrar mejor, ¿no? ¿Qué herramientas podemos tener? ¿De acuerdo? Entonces, en la primera parte, el por qué ahorrar. O sea, siempre se habla de ahorrar, ahorrar, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que obtenemos con el ahorro? El ahorro realmente es la decisión de sacrificar, ¿de acuerdo?, el presente en pro del futuro. Es decir, ¿por qué no voy a gastarme un dinero que tengo hoy, ahora, en disfrutar hoy y lo voy a hacer en un futuro? El tomar esa decisión tiene un coste, obviamente, que es el de retrasar el placer. Entonces, cuando tú retrasas el placer, cuando te expones a ese sacrificio, entonces tú tienes una recompensa, tienes un interés en un futuro o tendrás un futuro con mayor cuantía, ¿no? Que el ahorro que tú has tenido en el presente. Es el típico ejemplo de la caña de pescar. Es decir, si tú consigues con tus manos pues sacar 2 peces al día de un río, el día que tú decides no comer, pero gastas ese tiempo en construir toda la caña de pescar y a partir de ese día, en vez de 2 sacas 3 o sacas 4, pues has hecho un pequeño sacrificio, pero en el futuro tendrás mayores rentas, ¿no? Lo que conseguimos con el ahorro es tener mayor propiedad de cosas. Podemos tener mayor propiedad de acciones que nos dan dividendos o nos dan revalorizaciones, como ha explicado Josan. Podemos ser propietarios de pisos que nos dan alquileres, que al fin de cuentas la propiedad nos da rentas y tenemos una propiedad sobre activos, cosas que nos dan beneficio. Entonces, con el ahorro buscamos ser mayor propietario o tener mayor cantidad de propiedades. A la vez, ese ahorro nos da una sensación de seguridad, nos da tranquilidad, nos da tener un colchón económico para poder hacer frente a los imprevistos que tengamos y, y así que no sean tan costosos, ¿no? Nos da una sensación de control, de que tenemos las riendas de nuestra vida bajo nuestro poder, que decidimos hacia dónde vamos, que tenemos una dirección, ¿no? Toda esta serie de cosas que hemos dicho es la psicología que se envuelve alrededor del ahorro. Yo creo que es más que suficiente con lo que acabo de decir para entender que tenemos que explorar un poquito más estas vías del ahorro y aprender más al respecto. Ahora vamos a ver de las trampas a las cuales nos enfrentamos en el día a día que nos impiden ahorrar o que creemos que nos impiden ahorrar, ¿no? La primera de ellas es la escuela filosófica que más le gusta a Josan, que es el lonchafinismo, que explica, ¿no? Básicamente que si cortamos las lonchitas de chopper o de la mortadela en espesores diferenciales, nos da para hacer infinitos bocadillos, ¿no? Pero realmente ahí no se nos está yendo el dinero, no se nos está yendo el ahorro ahí, porque eso a lo mejor te da pues para 3 o 4 bocadillos más que has sacrificado un placer muy básico por muy poquito ahorro, ¿no? Entonces ahí no se nos va, no es donde se nos está yendo el dinero. Luego el otro problema que tenemos es la autoindulgencia, ¿no? ¿Quién no dice el de que yo gano poco, ¿no? Todos queremos ganar más, como nos estaba contando Rafa. Es decir, yo es que gano 1.000 euros, no, gano muy poco para poder ahorrar. Pero es que eso también lo dice el que gana 2.000, el que gana 3.000, el que gana 5.000 también dice, yo es que gano poco y si ganara más, pues podría ahorrar más, ¿no? Eso no es un problema del nivel de ingresos que tienes, sino de la filosofía que tú tienes para enfrentar ese ahorro. Obviamente, el que tiene un ingreso muy bajo, pues a lo mejor sí que es muy difícil que ahorre porque hay unos gastos fijos que no nos podemos quitar nadie, ¿no? Pues como comer, dormir y tener una cierta seguridad y una sanidad. Aquí lo que me gusta mucho explicar es que a pesar del nivel de ingresos que tengamos, nuestros gastos tienden a expandirse, ¿sí? Esto, quiero decir, me recuerda, por ejemplo, a cuando alguien tiene un armario de ropa en casa. Si tú tienes un armario, ¿sí? Nadie tiene un armario medio vacío, todo el mundo lo tiene lleno, sea pequeño o sea grande, a nadie le sobra espacio en el armario. Todo el mundo tiene el armario lleno porque la ropa se expande hasta llenar el armario. Una tarea, por ejemplo, se expande hasta ocupar todo el tiempo disponible, hasta la deadline, ¿sí? Y nuestros gastos igualmente pues tienden a expandirse hasta ocupar todos los ingresos, ¿sí? Entonces, pues tenemos que vigilar ahí porque es una trampa como de inercia, una trampa de inercia. Y el último caso es saber fijarnos un nivel de vida, ¿no? Como estaba diciendo Josan, es decir,
nosotros podemos decidir vivir en un cierto nivel de comodidad, un nivel superior, o tener una ambición demasiado grande a comprar cosas que no necesitamos y ahí también se nos puede ir mucho dinero. Que ahora es lo que lo vamos a ver con el tipo de gastos, ¿no? que vamos a ver ahora más adelante. Estos gastos, la forma en la que sale el dinero de nuestras cuentas y que no acaba dentro de la cuenta del ahorro y de la inversión, tienen diferentes categorías, ¿no? Obviamente hay muchas clasificaciones diferentes, pero sí que nos vamos a centrar al menos ahora en 4 rápidas. La primera de ellas es el gasto en experiencias, es decir, en disfrutar de cosas, en tener recuerdos. Yo estoy convencido que cuando vayamos a ser más mayores cada vez o cuando estemos en nuestra etapa de la pensión, como nos explicaba Luis al principio, viviremos de los recuerdos. Nuestra felicidad será los recuerdos que hayamos generado durante nuestra vida, ¿no? Entonces, si ahorramos en experiencias, que suele ser lo primero lo que tendemos en ahorrar, nos habremos perdido esa parte tan importante de la vida. Es decir, hay otras grandes vías donde podemos ahorrar dinero que no es el de las experiencias y es donde nos deberíamos de centrar, ¿no? No ahorremos en ese viaje, en ese evento con unos amigos o en ese tipo de cosas diferentes, que es lo que nos da la sensación de estar vivos, y ahorremos en otras, ¿no? Como, por ejemplo, en unas pequeñas incomodidades. El dinero nos sirve también como un concepto de comodín y esto es algo donde sí que nos escapa a veces mucho dinero. Tú puedes utilizar el dinero para resolver pequeñas incomodidades o pequeños problemas que son necesarios. El ejemplo más típico que yo suelo poner cuando explico este concepto es cuando tú llegas a una nueva ciudad, bien sea que llegues en tren, en avión o lo que sea, y tienes que llegar, por ejemplo, al hotel, ¿no? Entonces, claro, tú tienes que llegar al hotel, pero tú puedes llegar al hotel vía metro o vía taxi. ¿Qué es lo fácil? Lo fácil es cogerte un taxi, no te preocupas, te lleva directo, es más rápido, pero te ha costado más dinero. Entonces, has gastado mucho dinero en resolver una pequeña incomodidad que si a lo mejor hubiera sido en metro, pues hubiera estado un poquito más, pero tú hubieras ahorrado mucho dinero, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de que no se nos escape el dinero con esta excusa rápida y fácil de, no, es que yo, claro, pues como tengo que cenar y he llegado y estoy muy cansado, me pido un domicilio, ¿no? O me pido algo que me llegue a casa en vez de cocinar. Entonces, no utilicemos el dinero como un comodín para resolver pequeñas incomodidades que realmente una vez que tú las has superado, no te han costado tanto y te has ahorrado un buen dinero, ¿no? Otro de los gastos donde se nos va un dinero que sí que lo podríamos ahorrar es en aparentar, ¿de acuerdo? Hace pues muchos años, en la antigua sociedad, cuando vivíamos en la Edad Media, los nobles eran nobles. No tenían que gastar en aparentarse en nobles porque ya lo eran de nacimiento. Nosotros hoy en día vivimos en una sociedad donde parece ser que uno es lo que tiene o lo que aparenta o con lo que la gente cree. Entonces, como tú no naces noble, sino que todos nacemos, vamos a decir, igual, en las mismas condiciones y podemos llegar a un sitio u otro en función de nuestro progreso, nuestro mérito, hay una cierta tendencia a gastar el dinero en aparentar ser algo que no somos. Entonces, pues no tengo que decir nada que lógicamente hablando eso parece un poco absurdo, pero sí que es cierto que es una tendencia en la cual se nos puede estar escapando un dinero que no es necesario, ¿no? Y el último es el gastar dinero en poseer cosas, no como decía al principio, en poseer propiedades que nos dan rentas, sino en poseer cosas y en poseer objetos que realmente más que beneficios nos están aportando preocupaciones. Es decir, hay una historia que me encanta mucho, que es la de un reloj que cuenta un amigo. Un amigo me regaló un reloj, dice, pero a la vez no era consciente de que me estaba regalando la preocupación de no perderlo, de que no me lo roben, de que no se me raye, no se me caiga al suelo, de que tenga pila, de vigilar la hora, ¿no? Entonces, si nosotros gastamos dinero en pequeñas cosas o en artículos, vamos a decir, entre comillas, un poco innecesarios, también nos estamos comprando y estamos gastando el dinero en comprar preocupaciones y estrés en vez de estar ahorrando ese dinero y comprando propiedades que nos dan rentas y nos acercarán hacia la independencia financiera. Y ya nos vamos a ir a la última parte, que es la que a mí más me gusta y con la que más he estado trabajando estos últimos años, que es el cómo ahorrar mejor. O sea, qué herramientas tenemos y cómo mejorar un poquito nuestra filosofía de vida al respecto, ¿sí? Obviamente tenemos muchas herramientas, hay mucha filosofía, hay muchas cuentas de Twitter, de gente, de comunidades y de foros donde podemos aprender este tipo de cosas y de trucos, ¿no? Pero realmente tenemos que ganarle el juego a la partida. Y el juego es el de optimizar la relación de valor-coste. Es decir, el valor que obtenemos a cambio de lo que estamos pagando. ¿De acuerdo? Y para poder optimizar eso, tenemos dos conceptos fundamentales, que es el del presupuesto y el del control. Es decir, nosotros tenemos que tener unas expectativas de gasto que luego, digamos que casaremos en un cuadro con el control real de los gastos que hemos tenido. Entonces nosotros ahí veremos, yo quería o yo pensaba gastar tanto en algo y luego veo realmente qué me he gastado en eso y qué me ha costado y entonces podemos mejorar de cara pues, al siguiente mes o al siguiente año en las expectativas de gastos que queremos tener para el siguiente periodo y realmente lo que hemos ido gastando para así optimizar el valor que obtenemos de nuestros gastos, ¿no?
Y lo último sí que quería comentar otro punto, que tenemos una serie de gastos inerciales cuando estamos en la misma situación de vida, digamos, misma casa, misma ciudad, mismo trabajo, misma estabilidad. Tenemos una serie de gastos inerciales que surgen, que ya están ahí y que no revisamos y no somos conscientes de ellos, ¿no? Y parece ser que solamente cuando tenemos grandes cambios en la vida, cuando te mudas de ciudad, cambias de trabajo o nace un hijo en la familia, cuando hay esos eventos importantes, que es cuando se cambian nuestros hábitos, es cuando caemos en cuenta y nos damos cuenta de una serie de gastos que teníamos ahí por inercia, que los revisamos y decimos, uy, pues aquí se me estaban escapando, yo qué sé, 60 euros al mes y no era consciente de ello, ¿no? O no era tan importante. Te cambias a una nueva ciudad, por ejemplo, y no te hace falta coche, y dices, uy, pues podía vivir sin coche. ¿Por qué no revisamos ese tipo de gastos ahora, al día de hoy, sin que tengan que suceder esos grandes eventos, ¿no? Y por último, yo quería hablar del estoicismo y del minimalismo. Es decir, creo que es muy importante que todo el mundo tenga una prospección vital en el que vaya intentando mejorar su filosofía de vida. El estoicismo ayuda muchísimo a esto, sobre todo uno de los conceptos muy importantes que tiene, que es el ser conscientes de que vamos a morir, que tenemos que aprovechar la vida, que tenemos que vivir para nosotros, no vivir para otros, y eso el ahorro nos ayuda a ser dueños de nuestra propia vida, ¿no? Y obviamente la parte del minimalismo, que no se nos escape el dinero en gastos absurdos, que no se nos vaya el dinero en aparentar cosas que no somos y sepamos vivir con poquito. Y poquito no quiere decir que nos falten cosas, sino que sepamos vivir sin gastos innecesarios, que sepamos vivir con poquito, que tengamos experiencias y que no gastemos el dinero en cosas absurdas. Así que creo que me he clavado en el tiempo, Luigi. Perfecto, y así mantener el listón como estamos con todos los ponentes. De verdad, muchas gracias y damos paso a los siguientes. Muchas gracias. Gracias a ti, Pablo. Ha sido un lujo, clarísima la explicación y también ajustada en tiempo. Sobre el estoicismo voy a recomendar a los oyentes la charla que tuvimos en el Winter Summit con Pablo Tobar en el canal de Value School, fantástica. Y tendremos también a Marcos Vázquez abriendo el Summer Summit hablando, entre otras cosas, de estoicismo. En fin, que es una filosofía que aquí también compartimos y que estamos en el camino de practicar. Venga, Pablo, nos vemos después. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Muy bien, pues después de ahorrar, ¿qué vamos a hacer con el dinero? Pues para acrecentar su poder adquisitivo y protegerlo contra el efecto perjudicial de la inflación, no queda otra que invertir. Y de eso nos va a hablar el siguiente ponente, David Arranz. David, bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Luigi. Enhorabuena por tu canal y por el trabajo que estáis haciendo de divulgación. ¿Cuánta falta hace? La verdad es que sí, Value School es una maravilla, es un proyecto que ha crecido un montón gracias a gente como vosotros que nos seguís, compartís los materiales y bueno, pues ayudamos como vosotros también a mejorar la vida de la gente mediante una gestión mejor de las finanzas personales. Vamos a ver, David, ¿ya puedes, si quieres, compartir tus diapositivas? Bueno, yo tengo dos imágenes, aunque luego te pasaré, creo que ya te han pasado todo lo que yo voy a exponer para que luego lo puedas difundir sin problemas. Yo voy a hablar de inversiones, voy a hablar yo hace unos años era una persona que estaba esperando tener dinerito, ahorrar dinerito para a ver en qué te lo puedes gastar. Había tenido una mala experiencia inmobiliaria, había tenido también con tema de dinero, pues no buenas inversiones, la verdad es que no sabía y me gustaría que esa gente que no invierte, que todavía le da miedo, que me dicen, como me decían esta mañana, la bolsa qué peligrosa es, pues un poquito que se anime, que pierda ese miedo, que vea la ocasión que está perdiendo de poder revalorizar su patrimonio. Entonces, voy a hablar de inversión y voy a hablar de inversión pasiva. Como han hablado mis compañeros, para nosotros lo más importante es el tiempo. Entonces, hablar de inversiones, si tienes que estar echándole 12 horas a trabajar o a sacar rendimiento, pues al final no te aporta tanto y al final buscamos eso, que sea un rendimiento que venga de una inversión pasiva. Entonces, los tipos de inversiones pasivas, habitualmente en España el inmobiliario se ha usado mucho, pero la gente, como decía Mapi, bueno, es que necesitamos mucho dinero, es comprar una casa y alquilar. Bueno, se puede comprar una casa y se puede alquilar, se puede revalorizar o reformar y vender. Pero también puedes alquilar un garaje, también puedes alquilar un trastero o también, como un par de conocidos que tengo, pues uno alquila un piso
a una persona una habitación de su casa a una persona que es trabajadora y tengo a otra conocida que alquila una habitación a estudiantes que vienen desde fuera, que vienen del extranjero y que le pagan bien y la verdad es que ellos también tienen a gente para aprender el idioma, etcétera, y bueno, y sacan rendimiento. El caso de mi amiga Naya a mí me sacó fuera de juego. Cuando me dijo, ella le encanta el inmobiliario, hace unos 6 meses despidió a su jefe, se lanzó, dijo yo quiero vivir de esto y buscando posibilidades y viendo cosas, un día hablando con su marido le dice, oye, que abajo tenemos un garaje. Y claro, su marido dice, ya, pero yo guardo el coche ahí. Y dice, bueno, sí, pero es que tú todos los lunes y todos los días desde las 8 te vas con el coche y no vuelves hasta las 6. Dice, bueno, pues ya, pero tendré que guardar el coche en algún sitio por la noche. Y dice, bueno, pues da igual, tú me lo dejas ese rato. Entonces ella cogió con el móvil, pum, 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 alquilado el garaje. Alquilado el garaje por 50 euros al mes. 50 euros al mes que tiene, 600 euros al año. El que tiene un piso en Valencia, que es donde vivo yo, pues si tiene garaje, la verdad es que ella cuando baja y ve su garaje vacío todas las mañanas dice, ¿cuánto dinero hay aquí desaprovechado? Bueno, pues son inversiones y la verdad tienen muy poquito riesgo para la gente que no se atreve, que le cuesta, que ha podido tener una mala experiencia, pues es una cosa interesante. El otro tipo de inversión son las grandes megaempresas. Las grandes megaempresas que al fin y al cabo es pues invertir en renta variable y en bolsa de valores. La bolsa de valores, mi amigo Paquito, cuando le hablo de bolsa me dice, uff, qué riesgo, madre mía, qué miedo. La bolsa, su frase es, la bolsa es un casino, ahí van a sacarte la pasta. Y bueno, realmente con la tele que ve entiendo que tenga ese miedo. No se lo puedo reprochar. Lo único que le puedo reprochar es que vea tanto la tele. Pero ciertamente en parte tiene razón. Voy a compartir ahora la pantalla. A ver si puedo... A ver si puedo mostrar un gráfico. ¿Se ve, Luigi? ¿Luigi? Estamos desde aquí para mostrarlo un momentito. Ahora cuando me digan que se puede ver, porque... ¿La imagen que he puesto? Un momentito, todavía no. Tienes que darle a compartir. Sí. Compartir pantalla. Desde la aplicación de StreamYard. Sí, a ver, vamos a ver. Compartir pantalla. Compartir pantalla. A ver, compartir. ¿Ahora? Ahí, bien. ¿Sí? Estupendo. Ya lo vamos a poner. Un momentito. Tienes que poner la imagen. Sí, es una imagen solo, ¿eh? A ver. Estamos viendo tu escritorio, el StreamYard. ¿Estáis viendo mi escritorio? ¿Y la imagen que tengo sobre el escritorio? ¿La de ABCDIE? No. No se ve. A ver. Es esta imagen. Quizás no pueda compartir una imagen. Sí, deberías poder. Lo hago sobre la... ¿Así se ve? No, no estamos viendo una pantalla en blanco. Bueno. Oh, cachis. A ver, vamos a ver. Mira, vamos a establecer como fondo de pantalla, ¿lo veis? Ay, pero se me ha quedado...
Establecer como fondo de pantalla. Cuando compartas pantalla, comparte el escritorio y cualquier cosa que tengas, digamos, en un primer plano es lo que se va a ver. Sí, veo mi escritorio. Además, solo tengo una pantalla. O sea, veo la imagen. Yo veo la imagen. Yo ahora no veo más que mi imagen. ¿No lo veis? No, pues no nos está funcionando. No pasa nada. Vale, pues nada, vamos a improvisar. Bueno, pues vamos a improvisar. Venga, lo siento. No pasa nada. Esta imagen era, bueno, yo te la pasaré y realmente era un tramo de un año de la bolsa, era el S&P 500, y entonces se veía cómo oscilaba arriba, abajo, en el punto A. Pues si compras en el punto A abajo y vendes en el B, pues sí, ganas dinero. Y si compras en el B y vendes en el C, pues ciertamente pierdes dinero. Si compras en C y vendes en D, pues vuelves a ganar. Y si ves la bolsa de esa forma, pues la ves efectivamente como un casino, que es lo que en algunos medios tratan de buscar, ese miedo hacia la bolsa. Lo que buscamos en Objetivo 2035 es algo totalmente diferente. Si las cosas las miramos y tratamos de mirarlas muy de cerca, como ese A, ese B, aquí la bajada del COVID, si miramos mucho las cosas de cerca, es como si yo me acerco y digo, mira, así me vas a conocer mejor. Como dice Paquito, mira, estoy más cerca y así me vas a ver mejor. Pues a lo mejor no me vas a ver mejor si me ves más de cerca. A lo mejor, si ves una perspectiva y ves la bolsa a 10 años, pues vas a ver que la bolsa a 10 años sube, que efectivamente tiene bajadas, tiene subidas, pero nosotros no compramos para vender, comprar, vender, sino que nosotros invertimos a 10, a 20 o a todos los años que se puedan, como habla Warren Buffett. Entonces, no se trata de comprar y de volver a vender, sino de usar toda la gráfica. Entonces, bueno, tipos de valores en bolsa que podemos comprar. Pues podemos comprar acciones como Johnson & Johnson. Johnson & Johnson tiene un rédito, una calidad crediticia de AAA. La calidad crediticia de España es A-, o sea que antes caerá España que caerá Johnson & Johnson. Hay empresas como Microsoft, empresas como 3M o como Moody's. Sin ser esto una recomendación de compra, evidentemente, pero podemos buscar cosas que pueden ser muy rentables a medio plazo, como decía Josan. Fondos de inversión. Los fondos de inversión son paquetes en los cuales tú compras un trocito y bueno, hay un gestor que los administra y trata de sacarle un rendimiento. Los fondos de inversión sí que es cierto que tienen un coste más alto de comisiones. Hay que mirarlo bien. La gente está muy acostumbrada a ir al banco. El banco es una empresa que trata de ganar dinero y hay que asesorarse con gente que no vaya a participar de tu dinero. Hay que asesorarse, cómo hablar en la clave 2, y hay que tratar de buscar cosas con unas muy bajas comisiones. Y luego están los ETFs. Los ETFs, para una persona que empiece, a mí me gusta mucho porque los ETFs son un pack de acciones, pero en vez de comprar tú una parte, el ETF siempre tiene una proporcionalidad en base a los índices que lleva. Si es un índice del S&P 500, pues tiene la parte proporcional de cada acción. Si es el Nasdaq, pues igual. Pero también puede ser un índice del mundo, puede ser un índice de energéticas, puede ser un índice de tecnológicas. Entonces, los ETFs, pues es algo
que ya te da una diversidad, te da una seguridad y dentro de lo que son las inversiones, de las mayores tranquilidades que hay. De hecho, Warren Buffett ya ha dicho en varias ocasiones que él, el día que se vaya, a su mujer le dejará su dinero, el 90% en el S&P 500 y el 10% más en bonos del Estado a 10 años de Estados Unidos. Y bueno, y os voy a hablar de las 3 claves que yo considero de inversión para invertir y hacerlo tal cual lo hacemos nosotros y tener una mayor seguridad en la medida de lo posible. La primera es lo primero. Si quieres invertir, si tienes dinero, haz algo ya. Manda un mensaje a alguien que conozcas, ábrete la cuenta en el broker, consulta con el broker o con el banco, si tu banco tiene una línea de broker, haz algo ya. O sea, no te esperes tiempo. Los japoneses dicen el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. Y el segundo mejor momento para plantar un árbol es ahora. Si hace 20 años no pusiste a invertir tu dinero, si hace 20 años no lo hiciste y ves que se te ha pasado, en parte, pues empieza ya, porque te quedan 20 años más y posiblemente 40 y 50 y si no, será algo para tus seres queridos. O sea, no lo dejes pasar, empieza ya. La segunda clave que te doy es la más importante. Rodéate de gente. Canales de YouTube como este, libros, como decía Rafa Monleón, pero sobre todo gente. Y un grupo como Objetivo 2035 que debería estar en todas las ciudades, en todas las poblaciones. Cuando en la pandemia caía la bolsa, yo recuerdo en el WhatsApp cómo la gente hablaba y decía, mira, está cayendo, pues vale, vamos a prepararnos para comprar, vamos a comprar. Y estaba la bolsa cayendo y es todo lo contrario a lo que la gente piensa. La gente piensa que si cae tenemos que vender. No, si cae tienes que esperar. Y cuando cae abajo, cuando empieza a subir, vuelves a comprar si tienes dinero y sin apalancarte. Y eso hace que a medio y largo plazo estemos como Josán y tengamos una libertad y una tranquilidad del dinero que tenemos. Y la tercera clave es la más difícil, es con diferencia la más difícil. Cuando ya tienes un broker, cuando ya tienes dinero, cuando ya lo has invertido, cuando ya está ahí, cuando ya tienes tus grupos y llega un día y se desata la guerra entre Estados Unidos y China, no hagas nada. Sube la inflación, no hagas nada, quédate quieto. Yo sé que es difícil porque cuando tienes acciones, y lo hemos vivido todos, estás que si hoy suben, que si bajan y la mente es muy traicionera. Nuestra mente no puede parar. Si yo te digo ahora no pienses en un elefante rosa, no pienses en un elefante rosa, y muchos de vosotros no habréis podido evitar tener una imagen de un elefante rosa, porque nuestra mente no puede estar en blanco, nuestra mente necesita algo. Entonces, si quieres seguir trabajando mientras inviertes, trabaja. Si quieres leer un libro, lee un libro, y si no, te vas de viaje. Pero no lo toques. Invierte, pero no lo toques, porque si no, la liarás y no tenemos necesidad de meternos ahí. Y bueno, y luego ya cuando llegas si llegas a tener ese beneficio que tú necesitas mensual y puedes llegar a eso, que viene a tardar entre 15 y 25 años, pues te has pasado el juego. Pero no pienses que todo acaba ahí, porque cuando nos pasamos el juego, se trata de ayudar a la gente que todavía no se lo ha pasado. Y
y ayudar en esto es una constante. La verdad es que, bueno, es un agradecimiento total al grupo de Objetivo 2035 y bueno, hasta aquí, Luigi. No sé, ¿te veo, no te veo? Ahora me ves, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, Sí, David, pues muchísimas gracias por tu saber y por tu tiempo compartido con todos nosotros. Sois un grupo de gente muy grande, los de 2035, que me doy cuenta de que lo llamáis así, así que así lo llamaré yo también a partir de ahora en vez de decir 2035. Bueno, pues David, nos vemos más tarde, ¿de acuerdo? Un abrazo, hasta entonces. Muy bien, y después de ahorrar e invertir viene una parte en la que Value School hacemos un montón de énfasis, hacemos hincapié en la psicología. Benito Herrera nos va a hablar precisamente de la psicología de las inversiones. Aquí los gestores que han venido a Value School siempre han destacado que podemos ser nuestro peor enemigo. Benito, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Luis? Hola a todos. ¿Me escucháis bien? Te escuchamos perfectamente. Si quieres, dale ya para compartir pantalla con las diapositivas que has preparado. Y ahora yo ya me retiro y mi silencio. Gracias. ¿Me puedes decir? ¿Se ve la pantalla ya, Luigi? Aún no, Benito. Prueba otra vez. Dale a compartir pantalla desde StreamYard, desde la aplicación. Ahí, perfecto. Estupendo. Dale, por favor, a pantalla completa. Muy bien. Pues venga, ya sí me retiro. Hasta ahora, Benito. Muy bien. Pues nada, me llamo Benito Herrera. Quería pues, pasarme un ratillo esta tarde hablando con vosotros de la psicología de la inversión. Yo no soy psicólogo, ni mucho menos, pero sí que siempre me ha gustado mucho entender el comportamiento humano, la parte psicológica del ser humano. Y cuando empecé a invertir, pues también le di una gran importancia a este tema. Entonces voy a contar un poco la experiencia, cómo he vivido la experiencia de la inversión en la parte psicológica, por lo que he leído, lo que he experimentado, incluso lo que he visto que compañeros pues también coincidimos en muchas cosas, ¿no? Vale, en principio la teoría que nos hemos estado viendo esta tarde pues está clara, ¿no? Teóricamente el plan es sencillo, hay que ganar dinero, muy rápido, lo gasto necesario pero sin derrochar, sin hacer un derroche de ese cuánto me cuesta ganar. Ahorro una parte, la invierto de manera coherente, de acuerdo a unas premisas que van de acuerdo a mi manera de ser, pero esa ganancia no la gasto, lo que hago es reinvertirlas, ¿vale? Y ese proceso lo repito continuamente hasta conseguir el objetivo que voy persiguiendo. Pero a pájaro, poner el plan en práctica no es tan fácil. ¿Por qué? Porque pronto me di cuenta de que es un camino muy largo. Estamos hablando de, en el mejor de los casos, 15, 20 años en el que hay que hacer un proceso constante y que siempre es complicado mantener. Es un camino duro porque requiere sacrificio, requiere posponer un beneficio que lo podríamos tener hoy y lo estoy proponiendo para un futuro. Y es un camino complicado, no porque sea técnicamente muy difícil entender el proceso, pero sí que enseguida te das cuenta de que van a surgir problemas de todo tipo, problemas económicos, sociales, familiares, que te van a ir poniendo piedras en el camino. Entonces empecé pues, a recorrer el camino como inversor y pronto me di cuenta de que cuando se producía una variación de la bolsa, de algo que lo que había invertido, pues mis sensaciones, mi manera de reaccionar a esos movimientos del mercado, pues iban desde el optimismo a la euforia cuando las cosas iban bien y cuando las cosas iban mal, me entraba ansiedad, me entraba pánico, incluso pensaba que esto no era para mí. Y entonces me di cuenta que yo no era una manera correcta ir detrás de las emociones. Tenía yo que ser el que controlase esas emociones. Porque así, si no conseguía eso, me iba a llegar muy lejos en este camino que empezaba a hablar. Entonces pensé, ¿qué tengo que conseguir? Lo que tengo que conseguir es controlar todas mis emociones, intentar controlarlas, evidentemente no somos robots, de tal manera que todos esos pensamientos que iban ideando a mi cabeza durante todo este proceso,
todas estas dudas, todos estos inconvenientes, que fuese yo realmente el que los controlara, que no dejarme llevar por ellos. Y me di cuenta que esto es un camino en el que hay que pensar a largo plazo. Entonces, tendría que controlar mis emociones y pensar en el futuro, no pensar en un beneficio a corto plazo. Entonces, bueno, pues yo me imaginé como yo soy un vehículo que quiero llegar al objetivo de la independencia financiera, y en medio hay un camino pues bastante complicado, lioso, farragoso, y me pregunté, ¿qué tengo que necesitar? ¿Qué tengo que necesitar para recorrer ese camino? Pues en primer lugar, tengo que tener un buen motor. Mi vehículo tiene que tener un buen motor. Ese motor, yo es lo que llamo la determinación. Yo tengo que tener la convicción de que quiero llegar al final de ese camino, porque si no tengo esa convicción diariamente, si no me reafirmo constantemente en que es lo que quiero, es muy fácil que cualquiera de las dudas que me asalten, los problemas que vayan surgiendo, pues me hagan tirar la toalla a las primeras de cambio. Entonces, eso es un primer ingrediente muy importante para recorrer el camino. ¿Y qué más voy a necesitar? En ese vehículo voy a necesitar también que quien lo conduzca lo controle. No sirve nada la potencia sin control. Entonces, una vez tengo claro que tengo que tener determinación por conseguir mi objetivo y capacidad de controlar ese vehículo para que no nos perdamos, no nos salgamos del camino, me pregunté por qué pasa, ¿no? ¿Por qué la mente hace que perdamos ese control? Pues la mente es un laberinto que es muy complicado de entenderla, ¿no? Pero al final reaccionamos por dos grupos de sensaciones, ¿no? Unas son las que van asociadas al miedo y otras las que van asociadas a la avaricia. Son dos sensaciones muy propias del ser humano, ¿no? Entonces, me planteé, pues, ¿por qué tengo miedo, no? Empecé a experimentar por qué tengo miedo. Y me di cuenta de que uno de los motivos por el que tenía miedo es porque siempre nos han vendido la bolsa como que es un juego arriesgado. Es un juego en el que, más que invertir, siempre nos hablan de especular, de apostar. Y claro, eso da mucho miedo porque siempre estás pensando en que voy a perder dinero y que otro lo va a ganar. También me di cuenta de que sentía miedo porque emprender este camino es un camino que poca gente lo hace. Hace 10 años que yo empecé con esto, todavía lo hacían menos gente que ahora, ¿no? Todavía se hablaba menos de inversión a nivel personal que ahora. Y ser diferentes y equivocarse da mucho miedo. Cuando uno se equivoca haciendo lo que hace todo el mundo, pues más o menos se asume, ¿no? Y no pasa nada. Pero si te equivocas siendo diferente, haciendo algo cuestionable o que no se entiende por la sociedad en general, pues sí que también da miedo, ¿verdad? Después me di cuenta de que es un camino en el que hay que estar constantemente tomando decisiones. Las decisiones, pues, uno tiene miedo de equivocarse cada vez que toma una decisión. Y en ese camino hay que tomar decisiones constantemente. Y también tienes que aprender a no tener miedo a equivocarte. Después el mercado pues tiene mucha volatilidad, los precios suben, bajan y uno piensa, lo que ha comentado ahora mismo David, que cuando la bolsa empieza a bajar por algún motivo, tú tienes miedo de quedarte atrapado, de que tu inversión nunca más vuelva a ser lo que era, y entonces eso también da mucho miedo. Otra cosa que también me he dado cuenta con el tiempo es que tengo miedo al vértigo, y me refiero a que conforme he ido acumulando más inversión con el tiempo, gestionar cada vez más dinero da vértigo. O sea, uno puede estar acostumbrado a gestionar 1.000 euros y cuando cuando tu inversión baja un 10% y pierdes 100, bueno, pues lo puedes llevar bien. Pero si ya estás gestionando 100.000 euros y baja ese mismo 10%, pues ya perder 10.000 euros es una cosa que puede dar vértigo y a la que también hay que ir acostumbrándose para que no nos provoque ese pánico, ¿no? En general, se pueden tener miedo por muchas cosas. Puedo pensar si estaré equivocado, si esto tiene sentido o no. Constantemente estás pensando si tiene sentido o no. Si me habré convertido en un ludópata en el que solo hago que jugar como si fuese un casino. Incluso si esto será una secta. Incluso si me estará alguien poniendo la cabeza de tal manera que esto no es bueno para mí. Y por otro lado, también
pues empecé a pensar por qué el ser humano puede tener codicia en cosas relacionadas con la inversión. Me di cuenta que este camino, este proceso que nosotros seguimos es un proceso realmente aburrido, porque no se esperan grandes altibajos, hay que ser constante. Entonces, el aburrimiento te puede hacer que intentes atajar y eso puede ser un problema que te puede hacer salirte del camino con facilidad. Puede llegar un momento en el que no sepas apreciar el riesgo en el que te estás metiendo y eso te puede dar una falsa sensación de que estás ganando dinero y hacerte más judicioso. Puedes buscar el pelotazo, pues has escuchado que alguien ha ganado mucho dinero con el Bitcoin o con el oro o con operaciones como futuros o opciones y eso también te puede llevar a que la codicia te controle, ¿no? Y que busques otros caminos que no son los que deberían. Puedes tener una sensación de control falsa, creer que en todo momento vas a ser capaz de controlar tu inversión y las pérdidas y tal. Y eso también te puede llevar a querer más, a intentar atajar porque crees que puedes controlar tu proceso. También puede ser que tengas suerte y pensar que no ha sido suerte, que ha sido porque tú sabes lo que estás haciendo y has sido capaz de analizar perfectamente el mercado y tal. Incluso puedes llegar a pensar que eres capaz de predecir el futuro y que en una gráfica puedes decir, pues mira, según esto mañana esto va a subir, así que todo eso te puede hacer que la avaricia te controle. Entonces, pues yo lo que intento es pues ver qué métodos o qué cosas puedo tener en cuenta para que este camino sea más fácil, para que no me salga del camino a las primeras de cambio, ¿no? Cuando vengan los problemas. Lo primero que hice fue formarme, informarme, creo que es fundamental, hemos hablado también, otros compañeros han comentado, la formación es básica porque eso te va a hacer entender lo que estás haciendo y te va a hacer fuerte cuando se produzca un evento inesperado. Una cosa muy importante es conocerse a sí mismo, conocerte a ti mismo, porque conforme tú vas experimentando las sensaciones que tienes cuando tienes dinero o cuando ganas dinero, es muy bueno que esas sensaciones las experimentes con poco dinero, porque no sabes realmente cómo vas a reaccionar. Tú no creo que sea conveniente todos tus ahorros que tengas toda tu vida invertidos de golpe sin saber cómo vas a reaccionar. Entonces, conocerse a sí mismo es muy importante para que el camino esté controlado. No hay que invertir, bajo mi punto de vista, no hay que invertir lo que vais a necesitar. Está claro que no siempre se necesita, pero si inviertes algo, que sea algo de lo que puedas prescindir. Que no te haga falta recuperarlo en un momento determinado porque en ese momento es posible que las cosas no vayan como tú esperabas. Y ten un colchón de seguridad que permita pues eso, abordar cualquier imprevisto que surja sin tener que tocar tu inversión. Una herramienta muy potente es la diversificación. Diversificar en sectores, diversificar en países, en monedas, incluso en brokers. Incluso diversificación temporal es muy importante para ir invirtiendo poco a poco en lugar de todo de golpe. Definir tu propio proceso también es una herramienta muy útil. Básicamente se consiste en definir cómo vas a invertir de una manera tranquila y sosegada e intentar cumplirla, porque si tienes que estar tomando decisiones en cada momento es posible que te salgas del camino. ¿Qué más podemos hacer? Pues por lo que estamos haciendo aquí, rodearnos de un entorno adecuado, apoyarnos en la gente que entiende lo que hacemos, por qué lo hacemos y no hacer caso a detractores que en el fondo pues, no van a entender muy bien lo que perseguimos. Aislarse del ruido, no estar continuamente viendo las cotizaciones. Las cotizaciones hay que asumir que van a subir y bajar y si las miramos es para ver cuándo bajan, para invertir más aprovechando esas caídas, no para estar sufriendo constantemente de esas variaciones. Evidentemente hay que entender lo que haces. Cuando inviertes en una empresa tienes que entender por qué inviertes, qué es lo que hace, cómo gana dinero, porque cuando esa empresa te vaya mal, si tú estás convencido de que su trabajo es adecuado a lo que tú estás buscando, pues te va a hacer que consigas aguantar sin tener miedo, ¿no? Las empresas en las que inviertas, busca empresas
acordes a tu filosofía. Empresas grandes, empresas que no tengan deuda, empresas que traten bien al accionista, que tengan un histórico de reparto de dividendos adecuado, porque eso es lo que te va a hacer que también confíes en ellas. Y todo esto, en definitiva, te va a dar confianza. Confianza en ti mismo, confianza en que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y no vas a salir corriendo cuando las cosas vayan mal, que van a ir, que van a ir. Y nada, para finalizar, pues básicamente yo lo que intento es pues disfrutar del camino, porque un camino de 15 o 20 años, si no lo haces disfrutando, es muy complicado que seas capaz de recorrerlo. Y como dice la frase, pues mientras llegas a tu destino, pues disfruta del camino. Y nada, muchas gracias. Bueno, Benito, pues gracias a ti por el trabajo y por la exposición tan clara. Y oye, pues quédate por aquí porque después volveremos a llamarte para el coloquio final. Y nada, un abrazo y hasta pronto. Muy bien, hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, pues continuamos ya con la última charla de esta sesión y luego haremos igualmente un descanso de 5 minutos. La charla nos la va a dar Julián Guirao. Julián, ¿cómo estás, amigo? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Se me oye bien? Se te oye perfectamente y se te ve muy bien. Pues Julián ha elegido hablarnos de El mundo de los derivados, un título la mar de sugerente. Julián, puedes, si quieres, ya compartir pantalla y ahora cuando verifiquemos que se ven tus diapositivas ya... No tengo diapositivas. Voy a la aventura. Ay, pero muy bien, pues fenomenal. Pues entonces te dejo, vas sin red. Muy bien, muchas gracias. Venga, Julián, hasta ahora. Muchas gracias a Value School por permitirnos acceder a toda la repercusión que tiene, ¿no? Sí, el tema que voy a hablar es derivados. Me ha tocado por petición popular dentro del grupo, digamos. Este es un tema abstracto y complicado. No aspiro a que nadie que no sepa de qué van los derivados, de qué van las opciones, los futuros, después de estos 20 minutos lo entienda todo. Solo aspiro a que a la gente pues le suene un poquito, ¿no? Si traigo diapositivas con funciones y con muchos números, creo que va a ser más complejo que la gente simplemente se quede con una idea. Al que le interese, le animo que busque información adicional, que hay mucha. Ahora sugeriré algunas fuentes de dónde extraer esta información. Vale, entonces, primero voy a explicar brevemente en qué funciona, cómo funciona, en qué consiste esto de los derivados en un lenguaje muy sencillo y luego voy a presentar algunas de las estrategias que usamos dentro del grupo como alternativa a simplemente comprar acciones. También quería dejar muy claro que obviamente no soy un experto en finanzas como ninguno del grupo, creo. Entonces, esto es a nivel informativo y si digo alguna cosa que no sea al 100% correcta, pues pido disculpas, ¿no? Muy bien, pues existen muchos tipos de derivados, pero los más asequibles, más fáciles de manejar o de entender para minoritarios como nosotros son las opciones y los futuros. Un buen punto de partida para aprender en qué consiste esto de los futuros y las opciones en español puede ser el libro de Gregorio Hernández de Opciones y Futuros partiendo de cero. Es el primero que yo me leí y así es como empecé a introducirme en este mundillo. Aparte de charlas con Josan, que era el que nos descubrió quizás este mundo a la gente del grupo. Luego está también el vídeo de las charlas de la segunda jornada de la independencia financiera que hicimos en Valencia. Hay alguna exposición mucho más larga, son 2 horas explicando de qué van las opciones. Entonces, pues ahí da más tiempo a enseñar más cosas. También comentar, yo tengo un blog, es inversorsintético.com. Ahí intento también explicar de qué consisten las opciones y estas estrategias que voy a contar hoy. Entonces, de una forma más calmada, la gente puede leer las entradas que hay en el blog e intentar empaparse de qué va este tema. Y, bueno, por último, en Twitter la gente me puede encontrar. Soy Julián Guirao. Si alguien me quiere enviar algún mensaje o comentar algo, encantado de responder. Bueno, pues empezamos los futuros. Una explicación muy sencilla, muy básica, sería decir que es un contrato que firman 2 partes para hacer una transacción en el futuro. Entonces, ambas partes se comprometen a
comprar o vender respectivamente el bien que forma parte en la transacción, ¿no? Esto históricamente se usaba bastante en el mundo agrícola, ¿no? Un ejemplo podríamos ver, tenemos un productor de uva y tenemos un productor de vino. El productor de uva quiere vender la uva y el productor de vino necesita comprarla. La uva normalmente se cosecha, digamos, en otoño, ¿no? Entonces, tendríamos que esperar a otoño a ver cuál es el precio de mercado de la uva para hacer esta transacción. En lugar de eso, se podría usar un contrato de futuros entre estas dos partes, pactan un precio y dicen, en otoño nos vamos a vender esta uva a tantos céntimos el kilo y entonces se firma este contrato y ambas partes están obligadas a hacer esta transacción al precio pactado independientemente del precio de mercado en ese momento. Esto también, un ejemplo parecido, podría ser el de compraventa de una casa, ¿no? Para los que hayan hecho esta transacción. Se firma un contrato de arras en el cual hay un dinero que se adelanta y las dos partes se comprometen a que la compraventa se realice en una fecha posterior. En el mundo de los futuros financieros, la transacción puede ser de materias primas, como sería el caso de la uva, por ejemplo, pero también puede ser acciones, índices, incluso otros derivados, ¿no? Al final, los futuros, el bien sobre el que se hace el contrato es muy variado. El precio se suele establecer de antemano, como hemos comentado también, y suele estar afectado por pequeñas variaciones como el tipo de interés o los dividendos, si fueran acciones, por ejemplo, que reparten dividendos, pues afectarían a este precio. Y luego los contratos de futuro normalmente son estándar, no se puede, o por simplicidad, no se puede optar a cualquier tamaño, cualquier cantidad del bien, sino que hay unos contratos estándar. Esto ahora enseguida veremos un ejemplo con lo que creo que se entenderá un poquito mejor. Antes de eso voy a pasar las opciones, que es el otro tipo de derivados con el que nos manejamos un poquito y es muy parecido a un contrato de futuros. En el contrato de opciones también hay dos partes que firman hacer una transacción en el futuro. La diferencia es que hay una parte que se compromete a hacerla si la otra quiere, es decir, una parte tiene el derecho a realizar la transacción si lo desea, si le es conveniente económicamente, y la otra parte simplemente acepta que la transacción suceda si la parte que tiene el derecho así lo desea. Para que exista este contrato tiene que existir una compensación por parte de la parte que tiene el derecho a la parte que tiene la obligación. Esta compensación en dinero, monetaria, es lo que se llama la prima. El que compra la opción, el que obtiene el derecho, paga una prima al que vende la opción. Al final de esto tiene una duración determinada, igual que en futuros, quizás no lo he comentado, los futuros tienen también una fecha en la cual expiran y dejan de tener efecto. Con las opciones es igual. Hay una fecha en la cual si la transacción no sucede, el contrato expira y ya no tiene validez. Existen dos tipos de opciones. Está la opción de venta, que se llama put, y la opción de compra, que se llama call. Entonces, el que compra una opción de venta, put, tiene el derecho a vender unas acciones, ¿no? Y la otra parte está obligada a comprar unas acciones o unas materias primas. Digamos acciones por simplificar. Y la opción de compra es el opuesto. Tienes el derecho a comprar algo. Al igual que con futuros, pues las opciones pueden ser sobre acciones, sobre materias primas, sobre índices, derivados. Tienen un tamaño predeterminado. Por ejemplo, para acciones suelen ser paquetes de 100 acciones y también hay unos precios predeterminados para que no sea muy amplio. Tienes una capacidad, una gama de elección que está limitada. ¿Cuál es el peligro de los derivados? Se suelen decir que los derivados son muy peligrosos. El peligro reside en que es un compromiso a futuro. Es un compromiso a hacer una transacción en el futuro. No se aporta todo el dinero de la compra y de la venta desde el día 1, sino que te comprometes a
pagar ese dinero en el futuro para recibir ese bien. Hay unas garantías que hay que depositar, que pueden ser el 10%, el 20% o incluso el 50%. Entonces, sí que se aporta parte de un dinero como garantía, como si fuera una fianza desde el día que se inicia la posición en derivados, pero obviamente supone una deuda porque hay parte del dinero que no se está poniendo. Esto es lo que se suele llamar el apalancamiento. Estas son posiciones apalancadas porque no se pone todo el dinero de principio. Y si solo tenemos en cuenta el dinero de las garantías para calcular el retorno de la inversión, pues el apalancamiento hace que los retornos sean mucho más altos que una inversión en acciones tradicional. Esto conlleva a que las pérdidas están igualmente magnificadas. Si la posición va mal, va en nuestra contra, entonces las pérdidas que podemos tener también son muy altas. Vamos a ver un par de ejemplos, estrategias que se usan en el grupo de Objetivo 2035 con futuros. Sería, por ejemplo, la estrategia con futuros del IBEX. Bueno, concretamente futuros del mini IBEX. Como hemos dicho, la posición, el tamaño del contrato es predeterminado. Entonces, un futuro del IBEX es de 10 euros por punto. Eso significa que un IBEX cotizando a 9.000, como creo que cotiza hoy en día, serían 90.000 euros por contrato. Sin embargo, el mini IBEX es más pequeño, es de euro por punto. Entonces, un contrato de mini IBEX sería de 9.000 euros, es más asequible. Y normalmente la operación se hace al mes siguiente, se compra un futuro a un mes vista, ¿vale? Es un contrato que expira en el mes siguiente. ¿En qué consiste esta estrategia? Pues el futuro, cuando se compra un mes antes, si ahora compráramos el futuro de julio, este futuro cotiza un poco más barato que el contado de hoy. Si hoy el IBEX ha cerrado en 9.000, este futuro cotizará un poquito por debajo de 9.000, ¿no? Unos euros por debajo. ¿Por qué es así? Es así porque el precio descuenta los intereses, que hoy en día son, como todos sabemos, muy bajos, con lo cual impactan muy poco en el precio, pero también impactan los dividendos que van a repartir las empresas del IBEX. Entonces, en este caso, las empresas que vayan a repartir, los dividendos que vayan a repartir las empresas del IBEX de aquí hasta julio están contemplados en ese precio y por eso está un poquito más bajo. Este precio, conforme va pasando el mes, va a tender a igualarse con el precio de contado y el día de vencimiento será igual. Cuando llega el vencimiento, la estrategia consiste en vender el futuro que teníamos y comprar el siguiente, con lo cual volvemos a bajar un poquito, volvemos a conseguir ese diferencial. ¿Cuál es el objetivo a largo plazo? ¿Qué nos aporta esta estrategia? Esta estrategia nos aporta que vamos cobrando unos dividendos que van repartiendo las empresas del IBEX. No se cobra en dividendos, sino que se cobra en compraventas, lo cual tiene una ventaja fiscal quizás porque no hay retenciones sobre dividendos. Los dividendos tributan de una forma un poco diferente que las compraventas. Aunque la desventaja es que es una posición, pues eso, muy apalancada, ¿no? Hay que tener en cuenta que si la bolsa baja mucho, hay que tener el dinero para afrontar las diferencias. Si hemos entrado en un contrato de 9.000 euros y la bolsa baja a 7.000, pues ahí hay 2.000 euros de pérdidas que hay que aportar. Entonces, hay que estar siempre en la parte segura y prever que las bajadas habrá que cubrirlas. Pero durante el tiempo, lo que esperamos es que el IBEX al menos se mantenga en los mismos niveles o incluso vaya subiendo ligeramente. Con lo cual, es una forma de obtener unos dividendos de una forma, ya digo, apalancada. Teniendo en cuenta solo las garantías, el retorno es bastante alto. Vamos a pasar a otra estrategia que también es bastante popular, no solo en el grupo, sino también en otros foros de inversión, otro grupo de inversores, que es la venta de puts. Como hemos dicho, las puts son opciones de venta, con lo cual el que compra una put tiene la opción de vender unas acciones cuando a él le interese. Esta venta es a un precio determinado, como hemos dicho, el precio se llama strike, creo que no he dicho el término antes, el precio es strike. Vamos a ver un ejemplo de en qué consiste esto.
El ejemplo sería, imaginemos que tenemos una empresa que cotiza a 30 euros y que reparte, digamos, 30 céntimos de dividendo al año y nosotros queremos comprar 100 acciones de esta empresa. Eso nos llevaría a desembolsar 3.000 euros hoy y tendríamos 100 acciones de la empresa. La alternativa, vendiendo puts, sería vender una put con strike 30 a un año, por ejemplo. Este strike 30 significa que nos obligamos a comprar unas acciones si la otra parte quiere ejercer la opción. La otra parte tiene el derecho a vender. Es una opción de venta, tiene el derecho a vender. Nosotros, como somos la contraparte, estamos obligados a comprar. Al vender esta put, obtenemos esta prima que decíamos antes, esta compensación. Esta prima podría ser, por ejemplo, de 3 euros por acción, con lo cual estaríamos ingresando 300 euros por comprometernos a pagar 3.000 de aquí a un año. ¿Qué es lo que buscamos con esta estrategia? Pues el escenario positivo, el escenario deseado, es que la empresa pues, se mantenga dentro de los 30 euros. Cuando pasa el año, al año siguiente, lo que sucede es que si la empresa cotiza un poquito por debajo de esos 30 euros, nos van a ejecutar la put, nos obligarán a comprar esas 100 acciones, pagaremos los 3.000 euros y tenemos la empresa que deseábamos, aunque la habremos pagado un poquito más barata, porque como cobramos 300 euros, cobramos 3 euros por acción el día 1, realmente nos está saliendo a 27 euros. Estamos comprando la empresa más barata de lo que ha cotizado. ¿Vale? Este sería el escenario, pues, ideal, digamos. Luego hay otro escenario que sería cuando la empresa, por ejemplo, baja mucho de precio. Claro, aquí tendríamos unas pérdidas considerables porque nos hemos comprometido a comprar a 30 y si baja mucho de precio, aunque esté en 20, por ejemplo, tendríamos que seguir comprando a 30. Estaríamos pagando 30 por algo que vale 20 dentro de un año. Aún así, este escenario es mejor que si hubiéramos simplemente comprado esas acciones. Porque como hemos ingresado una prima al principio, hemos dicho que comprábamos la empresa, nuestra base de coste era 27 euros, pues 27 es menos que 30, ¿no? La hemos seguido comprando más barata, estaremos siempre en una mejor posición que si simplemente hubiéramos comprado al contado. El escenario negativo, o un escenario que no nos interesa cuando vendemos puts, sería que la empresa subiera mucho de precio. Si sube mucho de precio, es cierto que nos quedamos esa prima, esos 300 euros, el contrato expira, con lo cual al año ya no estamos obligados, pero si hubiéramos comprado la empresa, hubiera sido una mejor operación. Estaríamos mejor financieramente, porque hubiéramos comprado algo 30 y si algo vale 40, pues hubiéramos tenido unos beneficios interesantes. Sin embargo, si vendemos simplemente la put, pues tenemos unos beneficios menores. Una última estrategia, que es un poco la que a mí más me llama la atención y que he intentado un poco explicar en el blog, es la de las acciones sintéticas. Esto consiste en comprar una call y vender una put en el mismo strike, en el mismo precio. Normalmente las primas se equiparan simplemente con una diferencia en cuanto al dividendo y de forma efectiva es como si tuviéramos 100 acciones. Por eso se llama acciones sintéticas. Tenemos acciones de una forma indirecta con derivados, pero el beneficio o la pérdida es exactamente igual o muy parecida, si no igual, a tener 100 acciones de esa empresa. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, empecemos con las desventajas. Las desventajas es una estrategia un poco más compleja porque requiere más operaciones, tiene unas fechas de vencimiento, hay que ir renovando. También no concuerda mucho con el buy and hold. Al tener más operaciones, quizás haya que tributar a Hacienda, sobre todo si hay beneficios, y eso lo complica un poco. Dentro de las ventajas tenemos apalancamiento, que bueno, pues puede ser positivo, usado con cabeza, obviamente. También cobertura en divisas, porque para las garantías no hace falta tenerlas en la moneda en la que cotiza la empresa. Podríamos tener simplemente acciones sintéticas de empresas americanas en dólares. Sin embargo, nuestras garantías en euros, con lo cual no hace falta que cambiemos de divisa desde el día 1.
Y también hay una optimización fiscal porque los dividendos, al igual que los futuros, se incluyen dentro de la compraventa, dentro del precio, no se reciben como dividendos como tal. Esto nos evita dobles retenciones y que suelen ser difíciles de recuperar o irrecuperables en algunos países. No voy a poner un ejemplo, es complejo, lo sé, lo están comentando la gente en el chat. La idea es que a la gente le suene y si interesa, pues buscar más información. Simplemente dar unas notas finales y ya acabo. Estas estrategias, aunque se dicen a futuro y se dan fechas de vencimiento, se pueden cerrar en cualquier momento. No hace falta esperar a vencimiento. Si la operación te está yendo mal o cambias de idea, en cualquier momento puedes recomprar esos contratos y salir de la operación. O incluso si te va bien, también puedes salir de la operación y quedarte con tus beneficios. Hay que vigilar siempre muy mucho la cantidad de dinero que estamos comprometiendo, porque hemos dicho muchas veces, apalancamiento, deuda. La deuda es una herramienta muy potente y que usada bien, está el término de deuda buena. Usada bien nos permite incluso comprar una casa antes de tener el dinero y nos permite, pues, ser mucho más eficientes en la asignación de capital. Usada mal, la deuda mala, pues puede derivar en consecuencias muy malas. Controlar la codicia, como ha dicho Benito, y hacer las cosas con cabeza, ser prudentes. Y lo más importante de todo, lo he dejado al final, lo hemos mencionado, lo vamos a volver a mencionar, es la formación. Hay que entender muy bien estos productos antes de lanzarse a la piscina, lanzarse de cabeza sin saber si hay agua. Hay que, pues eso, entenderlos, ir poco a poco y bueno, si alguien quiere empezar con el tema, pues que empiece pequeñito, que vea si funciona, que vea si lo entiende y de ahí poco a poco ir avanzando. Y bueno, este sería el final de la charla. Espero que se haya entendido en la medida de lo posible y de la complicación del tema, que es un poco abstracto, un poco difícil de digerir. Bueno, Julián, pues ha estado muy interesante y sí, ha sido un tema algo complejo, pero mira, ya te invito desde este momento a que en cuanto tengamos una oportunidad y si pasas por Madrid, te vengas aquí a Value School y hagamos una charla con diapositivas, con preguntas del público durante 1 hora, lo que haga falta, como solemos hacer por aquí. ¿Te parece? Encantado, Luigi, cuando quieras. Pues fenomenal. Pues venga, Julián, vamos a irnos al descanso. A la vuelta nos volvemos a ver. Y a todos los amigos os emplazo, son y 32 ahora, comenzamos a y 37, 5 minutos más tarde. Vamos a hacer un descanso y nos vemos a y 37. Hasta entonces, amigos.